Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a ustedes». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y el asombro, les dijo: «¿Tienen ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: «Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: «Así estaba escrito: el Cristo padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto». Palabra del Señor. La página del Evangelio que acabamos de escuchar está ubicada en el Domingo de Pascua. Recordarán todos el episodio de los discípulos de Emaús, que iban hacia Emaús entristecidos, desengañados, porque su líder, el maestro, había muerto. Pero Jesús se aparece en el camino. Ellos inicialmente no lo reconocen, pero cuando Jesús parte el pan, ahí lo reconocen. Y en la noche regresaron lo más rápidamente posible hasta los demás discípulos, a encontrar a los otros discípulos para decirle que habían visto al Señor. Y es precisamente en este contexto que se le aparece el Señor, junto a los 11 y los 2 discípulos de Emaús. Se presenta a Jesús y les dice: «Paz a ustedes». Jesús no lo recrimina por haberles abandonado en el momento del dolor y del sufrimiento, sino que Él se presenta a su manera, como el Dios de la vida, y ofreciéndole la paz es el ofrecimiento de lo mejor, de la vida de Dios en plenitud. Cada uno de nosotros tenemos que hacer hoy día también este acto de fe en el Señor Jesús, acoger el don de Dios, que es un don de misericordia, de perdón y de salvación, y no tener las actitudes que ha tenido Tomás. ¿Recuerdan el episodio de Tomás del domingo pasado? Que de alguna manera él creía o quería poner las condiciones, las normas a través de las cuales Jesús tenía que presentarse. Él tenía que verlos, él tenía que comprobar que realmente Jesús había resucitado. Jesús, en cambio, es el Dios de la libertad, es el Dios de la sorpresa. Tenemos que estar siempre listos a acoger la sorpresa de Dios. Y los 11, hemos escuchado, creen ver a un fantasma. Y Jesús le muestra 3 signos para hacerle ver que es realmente Él. Aquel maestro que les ha acompañado por los 3 años, que ha muerto en la cruz y que ahora vive. Y le muestra las señales de la cruz, las señales de la crucifixión, las manos y los pies y el costado. Soy yo, aquel que ustedes siguieron, ese mismo, soy yo en persona.
Luego les muestra también o les invita a tocarlo. Y les dice, un fantasma no tiene carne y hueso como ustedes ven que yo tengo. Y les muestra también o los invita también a ofrecerle algo de comer. Y come con ellos. Un fantasma no come. Y de alguna manera ellos están intuyendo que verdaderamente allí está el Señor resucitado. Y estaban llenos de alegría en el corazón, pero todavía su adhesión de fe no era completa. Y Jesús se manifiesta por lo que realmente es, el resucitado. Ese cuerpo que fue pasado por la cruz, que murió en la cruz, que conoció la tumba, ese cuerpo ha resucitado. Cristo ha resucitado y se presenta en su totalidad como hombre también, con ese cuerpo resucitado, glorioso, transformado por la fuerza de Dios. La novedad de este signo es sumamente importante para nosotros porque, hermanos, la fe cristiana tiene su núcleo esencial precisamente en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, San Pablo dice que vana sería su predicación. Y nosotros seríamos los más tontos de todos los hombres, porque seguiríamos a un muerto. Pero la verdad es que Cristo ha resucitado. Por eso somos los más dichosos de todos, porque estamos siguiendo al viviente, a aquel que vive y está en medio de nosotros. En aquel entonces, hace 2000 años, allí en Palestina había algunas teorías sobre los muertos, sobre la resurrección y todo eso. Había un grupo, los saduceos en modo especial, que decía que con la muerte terminaba todo. Cuando uno moría, se transformaba en polvo y allí del polvo viniste y al polvo vuelves. Y ahí terminaba todo. Esto era un grupo que pensaba de esta manera. Había otro grupo también que pensaban que una vez muerto, el muerto descendía a un lugar especial que llamaba el Sheol. Un lugar donde había tranquilidad, pero no había la plenitud de la vida de Dios. Y había otro grupo que eran los fariseos, que decían que también había resurrección, que había resurrección. Pero lo que nosotros hemos visto y contemplamos en el Evangelio de hoy es algo totalmente nuevo. Jesús no es un fantasma. Jesús no ha quedado en la tumba, por lo tanto, inútilmente buscaríamos su cadáver e inútilmente buscaríamos el polvo al cual se reduce ese cadáver. Jesús no ha bajado al Sheol, sino que vive, está en medio de ellos. Jesús no resucitará, sino que Él ha resucitado. También su cuerpo glorioso se ha presentado Él en medio de sus discípulos. Y esto les costó mucho a los discípulos, entenderlo, comprenderlo. No entraba en su mentalidad una cosa de ese tipo. Pero hermano, esto es lo fundamental de nuestra fe. Cuando rezaremos el credo, proclamaremos el credo después de la homilía, diremos, creo en la resurrección de la carne. En la resurrección de la carne, nuestro cuerpo resucitará. No resucitará como estamos ahora, sino que resucitará glorioso. Solo Dios sabe cómo será eso, pero nada es imposible para Dios. La pregunta es, ¿tú crees realmente lo que vas diciendo en la palabra del credo? ¿Crees realmente que hay resurrección de la carne? ¿Que nosotros quedaremos transformados totalmente a imagen de este Cristo glorioso? La esperanza cristiana es precisamente la esperanza de una vida en plenitud de cuerpo y alma, plenamente transformados por la resurrección del Señor Jesús. Esto es el punto central de nuestra fe. De nada nos sirve creer en el nacimiento de Jesús, de nada nos sirve celebrar la Eucaristía si no acogemos en nuestra vida a Cristo resucitado. La resurrección del Señor Jesús es lo que da sentido a la vida y a la muerte del Señor. Y es lo que da sentido también a nuestra fe,
a nuestro seguimiento, a nuestro ser discípulos del Señor Jesús. Entonces, este punto es un punto sumamente importante. Al final del Evangelio, Jesús dirá, ustedes son testigos de esto. Ser testigo quiere decir ser testigos de que tenemos una esperanza que desborda nuestra fantasía, nuestra imaginación y que solo Dios asegura. La esperanza de la vida eterna, de la resurrección de todo nuestro ser. Todos nosotros tenemos presente lo que hizo Dios en el comienzo, en el libro de Génesis, ¿verdad? Creó el cielo y la tierra, creó también el hombre y sopló sobre el hombre infundiendo su espíritu. Todo esto quedará transformado. El Señor hará cielos y tierra nueva. Nada de lo que el Señor ha hecho y fue bueno, porque todo lo que hizo el Señor fue bueno, se perderá, sino que todo quedará transformado. La Escritura dice cielos y tierra nueva, quedará transformado por la resurrección del Señor Jesús. Entonces, estamos invitados esta noche a hacer un acto de fe en el Señor Jesús. Dos conclusiones a la luz de lo que acabamos de reflexionar sobre el Evangelio. Primero, tenemos que cultivar nuestra capacidad de asombro frente a Dios. Dios tiene su modo de hacerse presente en la vida, también en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Algunas veces estos modos nos agradan, otras veces nos duele, sobre todo cuando Dios se manifiesta en nuestra vida y tenemos sufrimiento, dolor en nuestra vida. Pero tenemos que cultivar esta capacidad de asombro, porque el camino que Dios escoge para hacerse presente en nuestra vida es siempre el mejor camino. Dios no se equivoca, Dios no es mediocre, Dios siempre llega a nuestra vida de la manera más oportuna, desde la perspectiva de Dios, claro está. Y en este sentido, fijémonos bien en esto. Lo mejor de nuestra vida todavía no ha llegado. Lo mejor de nuestra vida llegará después de nuestra muerte, cuando también nuestra vida quedará totalmente transformada como la vida de Cristo, cuando resucitaremos en nuestra totalidad. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hemos de procurar no perder este futuro eterno que Dios nos prepara. ¿Y cómo haremos para no perder este futuro eterno? Viviendo en la gracia de Dios todos los días. Quien vive en el camino del Señor sabe que ese camino va a desembocar en este futuro que solo Dios prepara para nosotros los hombres. Y una segunda conclusión: respetemos el cuerpo, nuestro cuerpo, destinado a la gloria. Respetemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y el cuerpo de nuestros hermanos. Entonces, nada de maltratos, de endiosamiento tampoco, pero tampoco de maltrato. Nada de lujuria. El cuerpo no está hecho para el placer, sino que está hecho para la gloria que Dios nos dará al final de nuestra vida. Alma y cuerpo, la persona humana está destinada precisamente a esta gran resurrección. Cuando dentro de un instante rezaremos el credo, recuerden esto. Estoy diciendo, creo en la resurrección de la carne, de nuestro cuerpo. ¿Creo de verdad en eso? Tengo una fe cierta que realmente quedaremos transformados, gloriosamente transformados también en nuestro cuerpo. ¿O soy de aquellos que piensan que, bueno, allí termina en la tumba todo y ahí del polvo venimos y al polvo regresamos? Jesús se ha presentado y se ha presentado como el modelo de lo que seremos nosotros algún día. Lo que para Él es una feliz posesión, para nosotros es la promesa que Él nos hace y nos ha hecho desde la fe que tenemos. Pedimos a María, nuestra Madre, que nos ayude a caminar por este camino, a sostenernos en el camino de la fe, a no ser incrédulos como Tomás y a no dudar de la palabra del Señor, porque
solo si Cristo resucitado está en el centro de mi vida, todo adquiere sentido. Si Cristo resucitado está en margen de mi vida, todo pierde sentido y mi vida se pierde en el tiempo y en la eternidad.